Bienvenidos a otro video del huerto. Les voy a contar lo que me encontré aquí y por qué es que estoy emocionado. Esta es una plantita de hortensia, unas flores de hortensia. Y es que el año pasado podamos una planta de hortensias que tenemos al frente de la casa. Y yo solamente puse una de las ramas aquí en esta área. Esta área es la más sombreada, donde hay más sombra de aquí del huerto. Y solamente clavé la varita aquí en la tierra para ver qué pasaba. Eso fue un experimento que yo pensé que no iba a funcionar. Pero ahorita que estaba haciendo las tareas del huerto me doy cuenta de que esa varita que solamente clavé jugando ahora tiene un retoño y si todo sale bien se puede convertir en una flor muy grande, en una planta muy grande de hortensias, y pues le va a dar mucho color y mucha vida aquí al huerto. Y es por eso que les voy a dar un consejo, que no hay fórmula secreta para hacer un huerto. Así veamos qué plantar en marzo, qué plantar en abril, de acuerdo a la zona. Cada huerto tiene microclimas y cada microclima tiene su propia humedad, su propio sol, su propio calor, y hay que ir experimentando. Nosotros somos nuevos en este huerto, en esta área, estamos construyendo todo y hemos experimentado de esta manera. Yo puse esta vara una ramita de hortensia que está funcionando, pero también he plantado más semillas de calabaza, por ejemplo. Aquí también experimenté con una calabaza, esperando que crezca por toda la malla y les dé también protección a las gallinas contra el calor. Y bueno, no sabemos si va a funcionar, pero es otro experimento. Esperemos que funcione, ya lo veremos en nuestros futuros videos. Y así es como se va construyendo el huerto. No hay una fórmula, no hay ningún manual. Hay que ir conociendo nuestro entorno, hay que ir conociendo nuestro lugar, nuestro huerto, y ver qué funciona en determinados espacios. Si bien este espacio está en la misma zona, en el mismo estado, en el mismo país que el huerto del vecino, no es igual, porque tal vez allá hay más sol, o tal vez allá no se inunda, como en esta parte se inunda un poco, siempre está húmedo. Entonces no todos los espacios del mismo huerto están húmedos y así, y aquí le da menos sol. Hay que ir conociendo nuestro huerto y hay que ir conociendo dónde funcionan los cultivos, y así vamos ganando experiencia. Y para hacer huerto y para hacer agricultura la experiencia cuenta mucho. Y bueno, el consejo que les doy es que intenten con semillas de unas y de otras en cada rinconcito de su huerto, de su espacio, y ver qué les funciona. Si no funciona, tal vez otro cultivo puede funcionar en ese mismo espacio, y a ir conociendo nuestro huerto. Bueno, para hacer un episodio de hoy les comparto esta hortensia que recién nació y que la verdad me sorprendió mucho, y estamos contentos porque creemos que en el futuro va a crecer enorme y va a tener un montón de flores, y va a estar esta parte también muy bonita. Experimenten con sus semillas, con su huerto, con sus espacios. Muchísimas gracias. Suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en el huerto.